Sin dudas mencionaba usted a Martin Luther King Jr. Recuerdo una frase de Martin Luther King, si mal no recuerdo, en la carta que escribiese desde la cárcel de Birmingham a otros pastores que estaban criticando su proceder cuando estaba luchando precisamente por los derechos civiles y por los derechos, ¿no?, de la población negra en Estados Unidos, cuando estaba luchando en contra de la discriminación racial. Y decían que sus acciones eran inoportunas, que estaban creando situaciones complejas, y él le respondía, entre tantos argumentos sólidos, hay uno que nunca olvido. Le decía que solo una religión anquilosada puede tener entre sus ministros personas que se dediquen a cantar las glorias de Dios en el cielo y pasen por alto las condiciones que hacen de la tierra un infierno para el hombre. Y es precisamente lo que, por cierto, sabe la mayoría de los cubanos y sobre todo los cristianos, ¿no?, que viven con sinceridad su fe, que personas como Raúl Suárez, como Marichal, como el que está al frente del Consejo de Iglesia, hacen, es decir, hablan de que la iglesia no debe mezclarse en cuestiones políticas, y ellos lo que hacen es política usando el nombre de Cristo, el nombre de sus iglesias, ¿no?, para servir de una manera solapada, y a veces ni solapada, sino de manera bastante abierta al sistema imperante en nuestra nación. Otro punto, usted se refería a cómo critican que los cristianos luchen y trabajen honestamente por salir adelante, por progresar materialmente también, además espiritual. Y precisamente quienes acusan, quienes formulan este tipo de acusación, son quienes han venido lucrando, han venido enriqueciéndose, han venido acomodándose con, es decir, a costa del sacrificio, del sudor de todo un pueblo trabajador que vive en la miseria. Sin duda son buenos hipócritas, son completamente falsos, ¿no?, a la hora de pronunciarse de esa manera. Su iglesia, sus fieles, en medio de esta situación, ya cuando se publica una mesa redonda de este matiz, de esta característica, podemos asegurar que viene todo un proceso bien coordinado en contra de esas iglesias que no se someten al control político, ¿no?, y que tratan de vivir su fe con entera independencia y apegada solo a los principios, ¿no?, cristianos, a los evangelios cristianos. ¿Qué esperan ustedes? ¿Cómo podrían enfrentar cualquier tipo de situación que agrave, ¿no?, la situación de sus iglesias en medio de un clima ya de por sí nada favorable, al tenerles como ilegales, al no permitirles funcionar como le permiten a otras iglesias que sí de una u otra manera aceptan, ¿no?, ciertos controles, ciertos dictados, ¿no?, del régimen? ¿Qué pasa en esto? Esto lo que provoca es un poco de confusión con respecto a los fieles, pero bueno, ahí donde está, donde la Biblia dice, las ovejas oyen la voz de su pastor y la obedecen. Ahí donde está en función de cada pastor como atalaya, de estar atento, porque pienso que este sea uno de los primeros pasos para empezar a confundir al pueblo con respecto a estas pequeñas iglesias que están trayendo cambios. Esto va a ir agrandándose poco a poco, porque mientras ellos no puedan tener el control de estas pequeñas iglesias, van a tratar de distorsionar el trabajo que ellos hacen. También el pastor tiene que ser muy sabio. ¿Cómo funciona? ¿Qué habla? ¿Qué dice? Siempre hablando la verdad. Porque mientras usted hable la verdad, usted se mantiene firme y nada podrá doblegarlo. ¿Crece la membresía de su iglesia y de las demás iglesias, decir, que no están bajo control del Estado, que no se le legaliza, no se le permite funcionar? No es que no crezcan, es que se mantienen, las personas se mantienen en un estándar de predicación de que todo está bien, de que todo está bueno, de que Dios es amor, de que la misericordia de Dios, y no le damos la alimentación necesaria, tratando con los problemas sociales, tratando con los problemas del alma, del corazón, las situaciones sociales exactas. No tocamos esos temas. Este tipo de pastores no tocan estos temas, porque saben que estos temas traen un problema dificultoso, y ellos lo que no quieren es perder los beneficios que tienen con el gobierno. Traen problemas con el César.
diría. Con el César, si trae problemas con el César, y entonces pierde los beneficios que te da el César, como es viajar, como es recibir remesa del extranjero, como es recibir extranjeros que puedan bendecir tu iglesia, como es desarrollar ciertas y determinadas acciones que te favorecen. Al ellos predicar de esta manera, enseñar la verdad de la Biblia, se ven coaccionados por el gobierno de que pueden perder, y más si se unen a este tipo de iglesia, también le trae problemas. En mi paso fundamental, en mi vida fundamental, he visto cómo muchos pastores se han alejado. Vaya, eran amigos míos y por causa de todo esto se han alejado. Hay algunos que ni me saludan, ¿okay? ni quieren una relación con nuestra iglesia. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo: no teman a los que solo pueden matar el cuerpo, teman más bien a los que pueden perder alma y cuerpo en el infierno. Amén. Es un principio bíblico. Eso es un principio bíblico que nos enseña a que lo que te suceda aquí en la tierra, tú tienes la seguridad en Cristo Jesús. No tengas temor, porque pueden matar nada más el alma de un muerto. Lo único que puede matar es este cuerpo, pero aquel que tiene su fe en Jesucristo, que tiene su fe en que tiene vida eterna, ¿de qué va a temer? Si yo sé que hay otra vida mejor con Cristo, una vida fuera de la miseria, fuera del dolor, fuera del sufrimiento, ¿qué voy a temer estando aquí en el cuerpo? Nada, porque Él ha prometido de que tendré vida eterna con Él. Hablábamos del precepto bíblico también, cuando a Jesús lo quieren someter a prueba y le muestran una moneda y le dicen que a quién pertenece, ¿no? Y Jesús dice que de quién es el rostro que tiene la moneda, y le dicen que es del César, y Jesús responde: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y a veces me pregunto, y le pregunto a usted como pastor, ¿no dan a veces muchos pastores y fieles al César cosas que en realidad son de Dios? No se van, es decir, no se inclinan y dan más al César de lo que en realidad al César corresponde. Creo que sí. Creo que lo que más dan al César que darle a Dios es obediencia. A veces obedecen más al César que a Dios. ¿Por qué? Por un temor, no sabiendo que Dios juzgará a toda persona. Eso es lo que pasa. Lo que sí le damos más al César que a Dios es obediencia. Cuando Herodes se porta mal, vemos también, ¿no?, el versículo bíblico donde, es decir, Jesús responde a quienes vienen a decirle que Herodes le quiere matar. Le dicen: vayan y díganle a ese zorro o a esa zorra, según otras traducciones, que hoy y mañana continúo predicando, sanando y expulsando demonios, y que luego no iré a Jerusalén, porque un profeta no debe morir fuera de Jerusalén. Es decir, que Jesús nos dejó un ejemplo bien claro, y no solamente de este ejemplo. Cuando las cosas andan mal, Jesús llegó a echar a los vendedores, a los que estaban profanando el templo, tomándolo como mercado y no como lugar santo, no como lugar sagrado. Es decir, Jesús, ante lo mal hecho, se enfrentaba, es decir, no lo evadía, no lo pasaba por alto. Entonces, siguen el ejemplo cristiano pastores que pasen por alto las cosas que afectan las cosas de Dios y que afectan al prójimo. Sí, hay pastores que no les gusta inmiscuirse en eso. Prefieren pasar por alto. Una parábola y también de Jesús, la parábola del buen samaritano. Un hombre caído en el camino de Jerusalén a Jericó, lo habían asaltado, y pasa un sacerdote, y por temor se desentendió completamente de cómo estaba ese prójimo. Luego pasa un levita, y también por temor, por falta de amor, ¿no?, por falta de comportamiento, del comportamiento debido, también lo dejó. Luego pasó un samaritano, que eran tenidos como los pecadores de ese tiempo, ¿no?, las personas menos religiosas, menos de Dios, y entonces fue quien se comportó de la manera debida. Y entonces Jesús pregunta que quién de ellos se comportó como debía comportarse con el prójimo, y sin duda el samaritano, ¿no? Es decir, una parábola muy conocida. Entonces, sin duda, a veces me pregunto, ¿cuántos pastores y cuántos sacerdotes católicos ante el caído se comportan como sacerdotes levitas y no como buenos samaritanos?